Hola, bienvenidos al séptimo tema de nuestro curso Great Start. En este tema aprenderemos la elaboración de las preguntas. En la comunicación del día a día, en cualquier idioma en el mundo, la elaboración de preguntas es indispensable para obtener información. En el idioma inglés, al igual que en el español, existen dos tipos de preguntas y las aprenderemos a continuación. El primer tipo de preguntas, como se llama en inglés, yes or not questions, son el tipo de preguntas que buscan una respuesta simplemente afirmativa o negativa, de tal manera que la pregunta no está buscando información, solo está buscando que la persona nos confirme o nos niegue la pregunta que se hace o la información que hay dentro de la pregunta. La estructura de estas preguntas es de la siguiente manera. Utilizaremos primero el auxiliar. Este auxiliar es el que nos va a dar el tiempo, presente, pasado o futuro. Después, la persona a la que le estamos preguntando. Después, el verbo en su forma simple, ya que estamos utilizando el auxiliar. Y por último, el complemento de la pregunta o de la información que pudiera existir. Pudiéramos utilizar una pregunta como ejemplo para esta introducción de las yes or not questions. Si quisiéramos preguntarle a alguien, ¿fuiste a la escuela ayer? La respuesta que estamos esperando solo es sí o no. En inglés diríamos la pregunta, ¿Did you go to the school yesterday? La persona podrá responder, yes, I did, o no, I didn't. Analicemos, pues, los componentes que debe de tener una pregunta. En primera instancia tenemos los auxiliares. Para el presente tenemos do y does. Para el pasado tenemos did. Para el futuro tenemos will. Recordemos que esta estructura es para todos los verbos excepto el verbo to be en presente y en pasado. Llegaremos a estudiar al final el verbo to be en su forma presente y en su forma pasada y entenderemos que cambiará la estructura ya que el verbo to be es auxiliar y verbo al mismo tiempo en presente y en pasado. Cuando nos referimos a las personas, recordemos que tenemos dos grupos de personas, las singulares y las plurales. Y en cada una tenemos tres personas, como lo agruparon en el idioma inglés. En la forma singular tenemos I para la primera persona, you, segunda persona, he, she, it, como tercera persona del singular. Y en el plural tenemos como primera persona we, como segunda persona you, que aquí significa ustedes. Y la tercera persona del plural tenemos they. Te presento a continuación una serie de ejemplos de preguntas yes or not en presente, en pasado y en futuro. Para el presente tenemos los auxiliares do y does. Do you play soccer? No, I don't. Does she study every day? Yes, she does. Para el pasado tenemos el auxiliar did. Did they cook the pizza? Yes, they did. Para el futuro solo tenemos will como auxiliar. Will we do our homework tomorrow? No, we won't. Veamos que en los tres tiempos, presente, pasado, futuro simple, utilizamos la estructura auxiliar, después la persona, después el verbo en su forma simple, porque ya estamos utilizando el auxiliar, y después el complemento.
En las respuestas podemos tener sí o no, yes or no. Y después será seguido por la persona que está respondiendo y el auxiliar. Si la respuesta es negativa, el auxiliar tenemos que acompañarlo del not. Puede haber una contracción, como la primera respuesta que dice no, I don't. Y recordar que en el futuro para will, el will seguido del not se convierte en won't. Es importante recalcar que al final de este tema veremos cómo se aplica el verbo to be en las preguntas en presente y en pasado. Recordemos que el verbo to be en estos dos tiempos es auxiliar y verbo al mismo tiempo, de tal manera que nuestra estructura gramatical de las preguntas va a modificarse. Lo veremos al final del ejercicio. De lo más común que se le complica a los estudiantes es cómo encontrar el auxiliar y de qué forma poner el verbo. ¿Sí? Hemos visto claramente los auxiliares para el presente, que es do y does, pero también cuando estudiamos el simple present, vimos cómo se hablaba el inglés hace mucho tiempo y que realmente era más fácil de entender los elementos de hacer una pregunta. En esta diapositiva quiero mostrarles simplemente el cómo va a ser muy importante para ustedes el entender que antes había un auxiliar y un verbo en forma simple y que al momento de hacer la pregunta lo identificaban muy fácil. Hoy en día, una oración afirmativa en simple present tenemos I play soccer. Pero hace mucho tiempo decían, I do play soccer. De tal manera que al hacer la pregunta, era muy fácil de encontrar el auxiliar. Aquí podemos decir, do I play soccer? Si nos preguntáramos a nosotros mismos, lo cual no es muy común. O si le queremos preguntar a la otra persona, do you play soccer? Encontramos muy fácil los elementos. Para el auxiliar does, hoy en día simplemente vemos she studies every day. Pero hace mucho tiempo era she does study every day. Y ahí teníamos los elementos muy fáciles para la pregunta. Que la pregunta es, does she study every day? Sé que después de analizar esto, se te hará muy fácil hacer las estructuras de las preguntas. Repasemos lo que sucede con las preguntas en pasado y con sus oraciones afirmativas primero. Podemos decir que si ellos cocinaron las pizzas. Hoy en día vemos la estructura they cooked the pizza. Hace mucho tiempo decían they did cook the pizza. Por lo que encontraban en la estructura de la pregunta. Did they cook the pizza? Recordemos que cook es un verbo regular. Es cook, cooked, cooked. Para verbos irregulares, en una oración afirmativa encontrábamos he ran at the park. Él corrió en el parque. Hace mucho tiempo se decía he did run at the park. Y la forma de estructurar la pregunta era did he run at the park? Era encontrada de una manera muy fácil. Revisemos pues al final de este tema lo que sucede con el verbo to be en presente y en pasado y veamos cómo el verbo to be en futuro ingresa la estructura que ya analizamos anteriormente. La estructura normal de una pregunta, auxiliar más persona más verbo más complemento, va a sufrir en su estructura, ya que en presente o pasado
el verbo to be, es auxiliar y verbo al mismo tiempo. Por lo que tenemos lo siguiente: el verbo to be más la persona más el complemento. Así de simple será la estructura de la pregunta. En presente tenemos unos ejemplos. Are you a doctor? Yes, I am. Vemos que el verbo to be are lo posicionamos en el lugar del auxiliar, después la persona, y después ya no tenemos verbo porque estaba junto con el auxiliar. Simplemente tenemos un complemento que es a doctor. El siguiente ejemplo. Is she at home? No, she isn't. ¿Está ella en casa? El auxiliar y verbo es is, la persona es she, y ya no encontramos verbo posteriormente. En pasado sucede lo mismo. Were they happy at the party? Yes, they were. Auxiliar y verbo were, persona they, ya no existe verbo, simplemente el complemento. Happy at the party. En la estructura del futuro, regresamos a lo mismo, ya que el verbo to be en futuro no tiene una manera específica de utilizarse o diferente de utilizarse, simplemente es be. En la pregunta tendríamos, Will you be in Mexico City next week? Yes, I will. Pasemos ahora al estudio del segundo tipo de preguntas, que en inglés se les denominan W questions. Este tipo de preguntas buscan información por parte de la persona interrogada. En esta estructura gramatical vemos que la primera palabra es la W, que la estudiaremos en un momento más, después el auxiliar, después la persona, después el verbo y el complemento. Veamos y entendamos que en esta estructura simplemente le añadiremos la palabra con la W, la mayoría de ellos tienen W, y después viene la estructura que acabamos de analizar en las yes or not question. Estas palabras interrogativas, que en el inglés se les puso W questions, se llaman así porque la mayoría inicia con una W, aunque tenemos excepciones. Las W questions más comunes las hemos escuchado a lo mejor la mayoría de nosotros. Veamos. What, qué, where, dónde, who, quién, when, cuándo, which, cuál, why, por qué. La excepción es en how, que quiere decir cómo. Y algunas de estas palabras pueden ir combinadas con otra palabra para cambiar su significado. Veamos how much, how many, que significan cuánto. Repasando entonces la estructura de las W questions, tenemos la palabra W, después el auxiliar, después la persona, después el verbo y después el complemento. Veamos algún tipo de preguntas utilizando un auxiliar o utilizando el verbo to be. La primera, ¿qué trajiste hoy? What did you bring today? What, como la W, did, el auxiliar you, la persona bring, el verbo, today, el complemento. ¿Dónde están Claudio y Raúl? Where are Claudio and Raúl? Who is your friend? ¿Quién es tu amigo? When does she plan to go? ¿Cuándo planea ella ir? Which car do you like? ¿Qué carro te gusta? Why will they go to Manzanillo? ¿Por qué irán ellos a Manzanillo? How did she open the door? ¿Cómo abrió ella la puerta? Analicemos algunas de las palabras W
y algunos usos especiales que pueden tener. Veamos what. What significa qué en español. Y la estructura en algunas veces puede ir acompañado con otra palabra para que tenga un significado diferente. Por ejemplo, what for puede significar o significa por qué. What time, qué hora es. What color, what dress, what team, qué color, qué vestido, qué equipo. Y pudiéramos completar te gusta o jugaste, etc. La palabra which significa cuál, pero si se suelen añadir algunas palabras a ella para enfocar la pregunta. Por ejemplo, which house, cuál casa, which way, cuál camino, which one, cuál de estos. How, que significa cómo. A esta palabra how suelen añadírsele diferentes palabras que nos servirán para hacer preguntas comunes. El how solo significa cómo. How old, ¿qué edad tienes? How long, ¿cuánto tiempo? De minutos o de horas o de días. How often, ¿qué tan seguido? How tall, ¿qué tan alto? O podemos decir how short, ¿qué tan bajo? How much money, ¿cuánto dinero? How many cars. Obviamente nos enfocamos en el how much y how many y podemos hablar de diferentes cosas, no solo de dinero ni de carros, pero a la palabra how en inglés le podemos añadir algunas palabras que van a ir pegadas al how y después irán seguidas de un auxiliar, después de la persona y después del verbo y el complemento. La palabra who, que significa quién, veíamos en algunas páginas anteriores cuando preguntábamos who is your friend, quién es tu amigo, y estábamos buscando una persona. Pero en el who puede suceder una situación muy especial que cambiaría o sería la excepción de la regla de lo que hemos platicado tanto en presente como en pasado. Por ejemplo, si queremos preguntar quién toca la guitarra, si estamos escuchando el sonido, preguntamos who plays the guitar. Notemos o pongamos atención que el auxiliar no existe en la pregunta ni la persona, que es la que estamos buscando, y el verbo lo ponemos con su estructura de presente. Se supone que aquí estamos buscando en la palabra who, en la pregunta who plays the guitar o the guitar, el nombre de una persona, de él o de ella, porque asumimos que es una persona, por eso decimos plays. Si dijéramos quién toca en la orquesta, ahí estaríamos esperando varios nombres de personas que significarían como ellos, y ahí diríamos who play in the orchestra. Y en pasado, si queremos preguntar, por ejemplo, ¿quién se comió la hamburguesa? Usamos, o la estructura sería, who ate the burger? No hay auxiliar, no hay persona, y el verbo lo usamos en pasado. Para las palabras interrogativas why, where, when, normalmente no llevan otra palabra a un lado de estas, por lo cual simplemente veremos que después de ellas hay que poner el auxiliar, persona, verbo y complemento, a diferencia de las situaciones especiales de las otras palabras que estudiamos, en donde sí pudieran ir acompañadas de otra palabra antes de escribir el auxiliar. Con esto terminamos este capítulo de cómo hacer preguntas, cómo es la estructura de las preguntas en inglés.